Y a ver, está En búsqueda de la sabiduría secreta de Giovanni Reale y Por una nueva interpretación de Platón. ¿Ya cuál es la diferencia? Porque me acabo de dar cuenta que pienso igual que Platón, que habla sobre la formatación del cosmos, que estamos en una expansión en espiral ascendente y, y bueno, pues ahora le acabo de preguntar a Jorge, que lleva estudiándolo mucho tiempo, que me muestre los libros que hablan sobre eso y los tiene. Y acá vamos a ver qué sucede. Porque la gracia de esto es que vamos a empezar a grabar las conversaciones que tenga con Jorge, que él me va a empezar a enseñar sobre filosofía y política. Porque mis guías sí, me dijeron que tenía que empezar a aprender sobre filosofía, pero hasta la semana pasada iba a ser incluso en unos años. Esa fue la idea que me dio. Y ayer ya fue como, no, ahora es el momento y la política ahora no es tan esencial, pero mientras sí la filosofía. Así que vamos a ver qué sucede. Y hola, espero que estés muy bien. Bienvenido al mundo de libertad y a esta sección de podcast. Así que disfrútalo. Y nosotros también vamos a expandirnos disfrutando ya. Chao, chao. O sea, quédate acá y sigue escuchándonos. Cami fuera. Mira lo que dice la nota afuera que dejé afuera en el libro. Dice, el uno es lo que liga y mantiene unido ese principio indeterminado y desproporcionado que es la diada. El bien es el uno, medida suprema de todas las cosas, permitiendo al alma que conoce contemplar al ser verdadero, inteligible. La diferencia entre este libro y este pasa que Giovanni Reale, Giovanni Reale tiene Espérate, una... el primero es En búsqueda de la sabiduría Sí, secreta y el segundo es Por una nueva interpretación de Platón. pasa de que él tiene una gran capacidad de síntesis. Y este es como el primer compendio para poder entender bien ¿cómo se llama? La doctrina no escrita de Platón. Así que en estas pocas páginas, son pocas en realidad, contiene casi todo lo necesario para entender la verdadera doctrina de Platón, que no la quería dejar por escrita, quería que pasara directamente al alma de sus discípulos, de los cuales él había preparado, como quien prepara la tierra y la nutre y se asegura de que esté en época para poder sembrar el mensaje, para que las personas lo vieran como algo, como un tratado moral personal, no con la intención de, de que el resto siguiera ese tratado. Era algo muy personal. O sea, Platón habló y Giovanni Reale lo juntó todo. Giovanni Reale lo que hizo fue tomar diferentes textos de sus discípulos que fue encontrando y que están dispuestos como en la historia y aplicó una ciencia que se llama la hermenéutica, que la hermenéutica es la que contextualiza las palabras en su época y logra tratar de interpretar el sentido que tenían para esa época y no para la nuestra contemporánea. El sentido de algunas cosas van cambiando. Entonces trata de mantener el sentido de la interpretación que les daban las personas y esas personas en particular según su contexto histórico, sus ideas y las personas con que se rodeaban, de que llegaran lo más intacta a nosotros. Qué bacán. Ya, y para lo que yo quiero aprender o lo que me interesa, ¿qué libro es mejor? No, yo creo de que, porque ¿O cuál es más fácil? No lo que sé. estábamos hablando es de que Platón tenía, o sea, usted tiene una visión muy platónica de cuál es el primer principio supremo que de la realidad. Y a él también le gustaban los números, ¿no?
¿O nada que ver? Claro, pues, Sí. sí, pues. Por eso yo le comentaba de que en él el principio supremo es una estructura metafísica bipolar y que estaba compuesta por el uno, que era ese principio determinante, armonizante, unificante, eh, y por el otro lado estaba la diada, que era el principio indeterminado, caótico, múltiple, de lo mucho, de lo poco, de lo finito, de lo infinito, Mm. de lo diferente. Y que el bien, que era el uno, que era este principio, abrazaba o se desplegaba en lo múltiple a través de, y lo organizaba, lo determinaba a través de la proporción, de las relaciones numéricas, Mm. de las geometrías, de las figuras. Entonces por eso tenía mucho que ver con las matemáticas. Sí, pues Y sí. que habíamos hablado de que, porque usted quería también leer el tratado sobre el bien de Sí, ese Aristóteles. que está oculto, ese que no está disponible para público. Y ese es un tratado que escribe Platón, o sea, que escribe, en realidad son unos apuntes de Aristóteles de las clases sobre el bien de Platón, y que la gente acudía ahí pensando de que iban a tener una gran clase, unas clases magistrales sobre ética, sobre eh, moral, o por último sobre metafísica, y se encontraban con unas clases bastante profundas y difíciles sobre la matemática. Porque para Platón, al igual que para Pitágoras, todo estaba eh, hecho de manera armónica, de manera proporcionada. Todo tenía que ver con las proporciones, con la armonía, con las cantidades, con las figuras. De hecho, por eso después el Renacimiento toma con tanto amor a Platón. En el Renacimiento, porque como empiezan a ver o empiezan a creer de que las cosas son un microcosmos dentro de un gran cosmos que sería Dios, y de que en realidad nosotros éramos un microcosmos en total armonía con el macrocosmos, Sí. eh, se empiezan a obsesionar con tratar de develar esa armonía, esa proporción. Y por eso es que tú tienes estas pinturas tan realistas y tan estéticas, porque tratan de imitar a Dios. Dicen, observamos que Dios es, o que Dios es el bien, y que el bien ordena las cosas de una manera bella, de una manera hermosa. De hecho, en el Fedro, Platón dice, ¿Qué es el Fedro? el Fedro es uno de los libros que escribe Platón, Ya, que no son su Platón Fedro. filosofía. Él está haciendo ahí, está haciendo otra cosa, él está haciendo como una especie de novela, por decirlo. Ya. Para hablar sobre cómo se escribe realmente de manera que no sea peligrosa y que pueda instruir. Eso. Oye, entonces con ese libro yo puedo saber cómo pensaba Platón de modo indirecto. No, no tan así, pero sí puede aprender cómo se hace la dialéctica, Eso, como me a gustó través de eso del oculto. preguntas, como a través de Ah, preguntas y respuestas con un otro, podemos llegar al conocimiento de algo si nos apegamos y nos comprometemos a buscar la verdad de ese algo. Entonces él eso. muestra en diálogos cómo se puede llegar a eso, cómo en realidad la escritura debería ser a través como de un diálogo en el cual en realidad hay un compromiso con la verdad. Y Oye, en el ¿cómo Fedro, se escribe? Lo voy a anotar porque me gustó. Me gusta Fedro, ¿ah? todo lo ¿Cómo oculto. suena? Fedro. Y Escorpio en casa del misterio. en el Fedro, Platón dice de que el bien, eh, estando en la presencia del bien, éste huyó, dice, y se escondió en la belleza, que es aquí y en todas partes eh, aquello que es armónico y que es proporcionado. Entonces, luego, claro, el Renacimiento cuando toma este tema de Platón, dice, si yo observo que Dios es el bien y que es proporción y que son relaciones en proporción, ¿por qué no imitarlo? Claro. ¿Quién no imita a quien admira?
Entonces, por eso es que luego vamos a ver todas esas iglesias y esas arquitecturas maravillosas y esas Ay, pinturas tan súper romántica, perfectas. sí, me gusta, me gusta. Es porque estábamos en búsqueda de Dios como un macrocosmos, Cáchate, como algo que estaba ordenado en el proporción. Por eso concepto de digo de que belleza, usted es bastante neoplatónica. cáchate. Como neoplatónica desde antes de Platón. Lo que pasa es que se le dice, a diferencia de otros, como superación, se les habla a los neoplatónicos como esos que continuaron, porque hubo una pausa de Platón, y que luego continuaron con lo que realmente Platón, con su ¿Te verdadero imaginas esa mensaje. una de mis misiones? Que entrete, porque yo pienso muy parecido a él. Porque en un momento llegaba de Platón, ojo que hay una cosa de Platón muy loca. Espérate, para los que están escuchando. Yo hace poquito me enteré que uno de mis guías era Sócrates, ¿no es Sí. cierto? Sí. Así que de ahí que fue como ya y me entregó un pergamino y se reía. Entonces dije, ya, tengo que empezar a estudiar filosofía y ahora seguimos. Dale. Claro, y también aclarar que Sócrates, Platón era discípulo de Sócrates. ¿En serio? Claro, pues Platón era discípulo de Sócrates. Él Oh. lo que hace en sus libros, lo que sí escribió, que no quería él pasar su filosofía, sino que él quería pasar el método socrático, que era la dialéctica. ¿Quién Eh, quería pasar la dialéctica, Sócrates o Platón? Platón. Ya. Platón imprimió la forma dialéctica de Sócrates a sus libros. Y yo le puse dialéctica en pareja a Sí, esta sección. ¡Qué locura! Ya, eso es lo que va a hace. ir volviendo a Platón y después volver a Giovanni Reale. Acuérdate, Y somos aire que, pa irnos sí, volviendo de a no, no, poquito. no, que siento que tengo facilidad de volver a mis ideas. Eso, dale, dale. Eh, entonces lo que estábamos hablando sobre Platón, Ujú. ahora sí me fue. Perdón. Estábamos hablando de que Platón era discípulo de Sócrates, que yo era neoplatónica y de... Ay, pero mira, súper fácil. Vamos a poner pausa y vamos a volver a escucharnos. Tiri, 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 tiri. Se me olvidó. Y ahora sí. Entonces, que lo curioso es de que de los griegos nos ha llegado muy poco. O sea, un 1% de todo de lo que prácticamente produjeron en términos intelectuales. Pero de Platón no llegó al 100%. Y Platón no estaba escribiendo su filosofía. La gente cuando ha estudiado a Platón piensa que está estudiando a Platón, pero está estudiando lo que Platón considera lo más superficial y que es compartible. ¿Por qué superficial? O sea, que es el método. El método, y a través de ese método dice cuánto se puede encontrar de verdad en las cosas y cómo en realidad podemos hacer como un trabajo crítico y definir qué realmente son las cosas y no hablar sobre cosas de prestado. Quiero decir, no, muchas veces nos pasa que hablamos sobre el alma, pero si nos preguntan, ¿me podría decir qué es el alma? Probablemente solamente era una palabra vacía que se estaba ocupando para llenar una cierta lógica interna de un diálogo. Y Platón, a través de estos libros, muestra ese método nomás. Eso es curioso. Nos llegó al 100% de lo que Platón encontraba que era lo más superficial. En cambio, luego Giovanni Reale lo que hizo fue juntar diferentes compendios y cosas de lo que era la verdadera doctrina de Platón. Y que contenía el tema del bien y el tema del caos, el tema de lo múltiple, de la materia, de que la materia estaba siendo informada por algo, que la materia por sí misma no tenía vida, sino que era informada. Y ahí aparece el concepto que fue el primero que se dio cuenta, el primero que empieza a hablar y pensar y escribir en forma de conceptos, Platón. Con Platón empezamos a pensar de manera conceptual. ¿Y qué es lo que él se da cuenta? De que dentro de la realidad, las materias y nosotros mismos, lo que venimos a encarnar, lo que venimos a representar,
son naturalezas, esencias más bien eternas y puras. Entonces nosotros una vez hicimos el ejercicio de si usted tuviera que decir qué es lo único de mí, qué es lo que me hace único, ¿cómo lo podría hacer? Con sentimientos. Pero para describirme, si me tuviera que describir como qué es lo que me hace especial. Diga 2 palabras, por ejemplo, que me hace especial. Bondadoso y mi amor. Entonces, la bondad y el amor son esencias. Son esencias puras y eternas. Lo dice de mí y alguna otra persona lo dirá. Y tal vez yo muera y usted también, juntitos, viejitos, Sí. unidos, y reencarnemos y usted me lo vuelva a decir y yo en otro cuerpo. Pero él se da cuenta que hay unas ciertas esencias, unas esencias puras, y a ese le llama ideas, que luego Aristóteles las va a transformar en formas, porque las va a hacer formas sustanciales que están en las cosas. A diferencia de Platón, que para Platón las cosas en realidad no eran más que apariencias. Por eso la caverna de Platón es un mito, porque a él le gusta hablar por mitología, quiere decir una mezcla entre el mito y el logos, entre el mito y el concepto. Claro. Él empieza a hacer eso, él empieza a hacer la mitología, en la lógica del mito. Entonces hace la de la caverna, que en realidad es la historia de una salida. Y esa salida es cuando el hombre es capaz de ir más allá de lo aparente y poder llegar hasta las esencias puras y eternas de las cosas, las ideas, y de las ideas puede salir de la caverna, de lo aparente, de las ideas que nos llegan, que son solamente sombras, a el bien que las produce, que sería la luz, que sería el sol, que sería aquello que nos permite ver. Porque Qué loco, perdón, es como la caverna de Merlín o la carta del tarot del ermitaño. No. Porque para Platón la inteligencia sería como en parte lo que hace Apolos, lo que hace la luz, lo que hace el sol, que nos permite ver en la oscuridad, nos permite ver en la confusión, en aquello que es confuso y oscuro. Al igual que el sol, Apolo, que nos permite, que hace de que además el ojo, por ejemplo, el entendimiento sería como el ojo, que el ojo logra ver gracias a la luz. Para Platón, el entendimiento, el pensamiento sería como el ojo del alma, que a través del bien, el pensamiento le permite ver al hombre el bien en la oscuridad. ¿Cómo el sol le permite ver las cosas al hombre en la oscuridad? O sea, en las tinieblas, las cosas que no se ven claras cuando no hay luz. Vemos las cosas claras cuando hay luz, vemos las cosas claras cuando hay bien. La luz gracias al ojo, el bien gracias al pensamiento. Entonces, el pensamiento también como que en parte ordena, como lo hace también Apolo. Entonces sería como un microcosmo, por decirlo. Pero al final, esa es la salida de la caverna de Platón, que dice, claro, cuando sales a la luz y ves la verdad, al igual que una persona que nunca ha visto nada, es destellante, es demasiado fuerte, duele, es doloroso, porque además sabes que estuviste siempre encarcelado en una cueva, en una fantasía, y que todas las personas que tú quieres están allá, están en la oscuridad. Te es incómodo, es solitario, es doloroso, y por eso las personas tienden a volver a la caverna, a donde están acostumbradas a ver imágenes irreales. En la caverna están unas personas que podremos imaginar que somos nosotros y que estamos atadas y estamos de espalda a un fogón. Detrás de ese fogón pasan las personas que no están atadas y que llevan cosas. Entonces nosotros lo que conocemos del mundo es el reflejo de esas cosas en la caverna, en sus sombras, y pensamos que eso es lo más real.
Entonces él muestra ahí las tres capas. Las apariencias de las cosas, que son lo que nosotros pensamos que es más real, que son las cosas que vemos a través de los sentidos, y la vista, y el olfato, y el tacto, y todo eso. Ujú. Están las ideas, o sea, las esencias puras, que serían el que si yo me doy vuelta, veo de que eso, que era una sombra, que era una sombra tan grande con un bulto gigante, no era más que una persona que llevaba una vasija en la espalda. Esas serían entonces las ideas. Y espérate, Pero ¿y ellos cómo la veían? ellos lo veían como una sombra que daban, que daba, No, ellos pero estaban, como un monstruo, nada que ver. sí, pero para ellos no eran monstruos, para ellos eso era la realidad. Ah, Ellos ya, ya. estaban de Ella espaldas, distorsión nomás. ellos estaban de Ah, ok. espaldas al fogón. Ajá, eso sí, sí, sí. Entonces la gente pasaba con sus cosas atrás de ellos. Ellos lo que veían eran las sombras reflejadas del fogón que estaban adelante del Ujú. el muro. Entonces las cosas que nosotros captamos por los sentidos serían las sombras del muro. Las ideas, que son las esencias puras y eternas como lo son, por ejemplo, el bien, lo bueno, lo bello, lo alto, lo bajo, lo sano, lo santo, El serían, caos. o Bueno, el caos también, para poner las dos cosas. serían las personas que están pasando por atrás y las cosas que están pasando por atrás. Entonces es como si yo me diera vuelta y diga, acá están las ideas, de aquí proviene las figuras que yo antes veía. De esto dependen las figuras que yo antes veía y que pensaba que eran lo más real, pero no son lo más real. Son lo que está arrasado, son lo que están arrastrados, son los que están eh, chocados por el tiempo, lo que deviene, lo que no es eterno, lo que se pierde, la materia. Entonces él mira esto y dice, estas son las figuras de lo que depende todo lo real, todo lo que yo veo como muy real y que sin embargo después muere, depende de estas ideas que son eternas, pero son múltiples. Son muchas personas pasando. ¿De qué dependen estas cosas? Y entonces se da cuenta de que afuera de la caverna está la realidad, está el bien, de lo cual dependen estas otras cosas múltiples. Pero que este bien es uno solo. Es el sol, por dar un ejemplo. Está haciendo el sol para poder hacer en imágenes lo que es el bien, porque él está hablando por imágenes. El bien es uno solo, ya no es múltiple. Claro, él tenía un cierto problema que decía la multiplicidad de las cosas, de la realidad, es infinita, son múltiples, es caótica. Pero dice, las ideas, si me doy vuelta, de lo bueno, lo bello, lo malo, lo santo, todo eso también son múltiples. Esta esfera de lo múltiple tiene que depender de una esfera más. Porque si lo múltiple, que eran las cosas sensibles que eran arrolladas por el tiempo y devenían, que tenían que depender de algo eterno, que eran las ideas que son múltiples tienen que depender de otra más. Ahí están las matemáticas, los números y las figuras geométricas, de las que dependen todo lo que vemos, porque son la base. Pero estas figuras matemáticas deben depender de algo más. ¿Qué es? El uno, lo simple, el bien. Una sola cosa, el bien. Y todo depende del bien, todo depende de ese uno. Entonces la caverna de Platón es darnos cuenta de que todo el resto no es más verdadero y depende del bien. De que lo único es el bien. Y que el filósofo tiene que buscar eso. Su búsqueda es hacia allá. Por eso su escritura trataba de contraponerse a la escritura poético-mimética de ese entonces, de Hesiodo, de todos los, de Homero, de todos los que nos llegan estas historias grandiosas, obviamente, de la Odisea y cosas así. Pero él decía, bueno, son cosas aparentes, o sea, te da la impresión de que ser valiente es dar la vida por X cosa y ser iracundo, ir y luchar y matar a las personas, o sea, o a otros que no son igual que tú o que se te contraponen. Dice, eso es peligroso. Vamos a escribir de una manera dialéctica, vamos a escribir de una manera donde realmente revelemos la verdad de las cosas, lo que las cosas realmente son.
a través de la pregunta y a través del compromiso por el bien que es la verdad, que es toda verdad. Todas las verdades dependen de esta gran verdad. El principio supremo, entonces, es el bien en Platón. Me gusta. Ya, ¿y ahora qué libro leo? No, en la búsqueda de la sabiduría secreta. Ya. Sí, Y que ese trata de, porque también quedamos en el Froyo, no, Fedro. Fedro. Sí, que esta es la novela de Platón. Claro, es una forma de novela, sí, Claro, como una novela, por decirlo. eso, obvio Un que la quiero diálogo. leer, sí, sí, porque sí o sí me va a decir mucho de su personalidad. Y no sé por qué lo quiero conocer. Creo que Y podemos llamarlo, mi amor, cuando empecemos a hablar. Llamar para que nos asista. si a mí me lo preguntan, así uno de los libros de Platón que, que yo como recomendaría es La República de Platón. ¿De qué se trata la República? ¿Lo escribe él o lo escribe otra persona? Él. Ya. La Porque hay otros República, libros que dicen que es de Platón y no lo ha escrito Platón. Como el de Giovanni, ¿no? claro, como el de Giovanni Sí. Reale. Platón, ¿cómo se llama? Perdón. La República. Ya. ¿Y de qué se trata la República? Es un tratado moral, es un tratado ético, diría yo, más que moral. ¿Ya? Eh, ¿Y por qué ese y no otro? Para que... ¿Por no, qué todos son sugeriría ese geniales. libro? No, pero Todos son como primer geniales. libro. Porque lo que hace a través de imágenes, o sea, hace a través de una mitología, Es mitología la República. es explicar cómo está conformada el alma. Y para eso él nos hace imaginar una república, una ciudad, y cómo debe estar ordenada y organizada. Es una ciudad ideal. Y que muchas personas a través de la historia han intentado encarnar esa ciudad ideal en su estructura física. Y ese ha sido el peor error que se ha podido hacer. Porque lo que Platón está, y de hecho lo dice en la República, de que dice que está consciente de que la República tal vez no ha existido en el pasado, ni exista en el presente, ni vaya a existir en el futuro. Sin embargo, puede existir, dice, en el interior del hombre. Cuando el hombre alinee o armonice las necesidades del cuerpo con las necesidades del alma. Sí, tengo que leerlo. Dice, Sí. así entonces, el hombre no va a subestimar la juventud o jovialidad y belleza de los cuerpos, Eso, lo que yo estoy buscando ahora. ni va a tomar más dinero del que necesita disponer, Mira, la virtud. que no va a querer ni va a tener la ambición de tomar más cargos que los que perfeccionen su alma. La política. No solo la política, sino que nos está enseñando Platón, de que nos está enseñando sobre el carácter. O sea, de que no es necesario tomar todos los cargos porque esos cargos te van a dar un gran nombre. No es necesario hacer más de lo necesario para poder actualizar nuestra alma. De que tenemos que conocer nuestra alma, nuestras capacidades, qué es lo que le falta, qué le necesita, y concentrarnos en eso y no es tomar, en ese entonces se tomaban cargos, no es tomar cargos por tomar cargos, no es atiborrarte de cargos porque con eso vas a ser mejor solo por ser mejor, sino que vas a tomar aquello que estás dispuesto y eres capaz y que eres consciente de que va a perfeccionar tu alma. Entonces es un tratado de qué está compuesta el alma, y lo que él está tratando de hacer es como lo siguiente, dice, lo coloca en una ciudad porque es como hacer un cartel grande. En ese cartel grande ¿De no entrada pueden a la ir. ciudad? ¿Ese cartel? No, es como hacer. No, estoy hablando por imágenes también, igual ok. que Platón. Lo que Ya. estoy diciendo es de que lo hace como una ciudad Ujú.
para que tú veas la ciudad interna. Ujú. Porque está haciéndolo como un cartel con letras grandes. Ese cartel debe ir con letras grandes. Si va con letras chiquitas no se entiende Ya nada. entendí. Entonces ese cartel debe ir con letras grandes. Y la República son las letras grandes del alma. Es una forma de ver de manera agrandada, de manera análoga, los compuestos de nuestra alma. Entonces, las personas que pensaron de que eran cosas concretas, pensaron de que Platón era un comunista. ¿Por qué? Porque Platón dice de que en esta ciudad cada persona que tiene una facultad va a seguir solamente y va a hacer solamente eso. Cada persona va a ocupar un cargo según su cualidad y su calidad y sus facultades desde niño. Mm. Pero él no está diciendo de que las personas tienen que ser encasilladas, los guerreros para los guerreros. Él lo que está haciendo es una separación de nuestra alma. Claro, es como sigue tu Y alma, de ¿no? que, sí, pero de nuestras facultades, por ejemplo, intelectuales, nuestras productivas, que después eso lo hace mucho mejor Aristóteles, creo que él lo hizo mejor. Es que, En Aristóteles están las facultades prácticas, productivas y teóricas. Y lo que en Platón se está tratando de decir es, no mezcles las cosas. Las cosas espirituales de lo espiritual, las cosas intelectuales de lo intelectual. No estés mezclando cosas. De hecho, incluso lo puedes ver de la siguiente manera. Cuando estás haciendo algo práctico, no metas cosas. No estés pensando en otra cosa más que lo que estás haciendo. No estés mezclando las cosas. o sea, por lo que entiendo es atención plena, pero no te limita a algo concreto, ¿no? Sí, o sea, lo práctico con lo práctico, lo teórico con lo teórico. No tengas en tu mente. Esto es clásico de nuestra época. Ajá. Nuestra época es el multitasking. Ah, ya, se refiere solo al multitasking, no a que en tu vida incorpores todo, porque a mí me gusta incorporar todo en todo. Sí, pues claro, ¿no? Si no O sea, estoy, él piensa no. en eso también, Él como está, separar las cosas. él está pensando Ujú. en la organización de nuestra alma y de nuestro pensamiento. Hay que pensar de que en Platón el alma tiene mucho que ver con el pensamiento, porque en Platón reencarnamos, ¿bien? Buena. Y existe la reencarnación, es de los primeros Puntito que para Platón. reencarna, ¿bien? Es Otro de los más. primeros que reencarna, él lo toma de otros, de otra cultura. ¿De dónde? No me puedo acordar, pero puede que me acuerde Ya. si Ahí lo sigo. dices, así como. Sí, él lo toma de otra cultura, pero él cree en la reencarnación del alma, dice que el alma tiene que ser eterna, porque el alma es aquella que nos conecta, que media entre lo material y lo no material y lo metafísico, que son las ideas, las esencias puras. Platón tuvo que haber sido Claro, del porque orden él todo. dice, a través del intelecto, a través del alma, del pensamiento, nosotros somos capaces de inteligir aquello que es eterno. Lo santo, lo bueno, lo malo, ese tipo de cosas las alcanzamos a través del pensamiento. Dice. Pero también el pensamiento nos permite interactuar con la materia, estar en la materia. Para Platón, el pensamiento es como Eros, que no es un dios, pero tampoco es una persona. No es mortal ni es inmortal. A veces muere y en otras resucita. Para él, para Platón, el alma es eso que nos conecta con lo inmortal y lo mortal. Y que pasa los mensajes de lo mortal a lo inmortal y de lo inmortal a lo mortal. Por eso para Platón es tan importante el mito de Eros. Por eso es tan importante para Platón el mito de Eros. Ya. Porque a través de lo erótico, a través del Eros, nosotros tenemos un Eros físico. Eros es la búsqueda de aquello que carecemos. Es la Ya. eterna búsqueda de lo que carecemos. ¿Y qué carece el hombre? De inmortalidad. El Eros físico, entonces, es el Eros sexual, donde yo me reproduzco para vencer la muerte. El Eros espiritual son las acciones de valor o las invenciones del hombre. Fíjate tú
¿Cómo a mí me llega la penicilina? De alguien que ya murió. ¿Cómo a mí me llegan las cañerías, el gas licuado, la cama, todo eso de un alguien que ya falleció? Honrar. El hombre se Honrar hace la muerte. inmortal también en sus acciones, dice, en sus acciones valerosas. Valerosas en el sentido puede ser bélico, porque en ese entonces eran muy importantes, tal vez hoy día nos parecen inmorales, pero en ese entonces eran muy importantes, y en las del ingenio, en las de la inventiva. Tú ibas tu nombre iba a quedar gracias a que tú habías solucionado el problema de alguien. No de alguien, de muchos. Bien. Entonces, para Platón, el alma tenía que ver con esa capacidad del hombre de inventar cosas a través de que era capaz de observar cosas inmortales. Cuando el hombre era capaz de darse cuenta, la rueda, por ejemplo, cuando alguien se dio cuenta de que lo redondo era una superficie, por ejemplo, que además era igualmente, o sea, tenía la misma distancia en cada una de sus áreas, o sea, que era una sola área. Claro. Y se da cuenta de que más esta es capaz de girar por su cualidad. Todo eso es porque alcanzó a llegar a una esencia a través del alma. Claro, claro. Cuando empezamos a pensar y no sentir el sonido, sino que ahora yo siento el sonido, pero yo pienso en el sonido. Y yo no necesito escuchar para pensar en él. Está ahora en mi alma, es inmortal. Entonces, para Platón, el alma, cuando tú morías, moría el cuerpo, pero el alma no. Y el alma podía y volvía a reencarnar. Y reencarnaba, pero el pensamiento, eso no moría. Eso era la característica del alma, era una característica del alma. Entonces, para Platón tenía esa característica, el alma de inmortal. Era un alma inmortal y compartía lo material y lo inmaterial. Sin embargo, no era inmaterial. Y eso lo habla en la República. Y eso lo habla en la República, pues él ahí empieza a hacer a través de una dialéctica, empiezan a ver qué partes conforma el estado ideal. Pero es que, y esta es la parte importante, que no debe confundir a alguien cuando lo está leyendo, porque él está hablando por imágenes de cosas que son metafísicas. ¿Y la gente cree que él está haciendo política? Él está hablando del ¿Por estado eso lo ideal. llaman comunista? Sí. Son más. Él está hablando del estado ideal. Ahora, fíjate La tú. ignorancia es la Mira, peor pandemia. mira lo que voy a hablar ahora. Olvidémonos de la política. Después de todo lo que dije, volvamos a interpretar la palabra, no la palabra, la frase, la oración, la frase, perdón, el estado ideal. ¿Qué pasa si yo ahora le agrego, he alcanzado el estado ideal? Claro, es que estás en bienestar. Es un estado, es Claro. un estado del ser. Claro. Entonces, el tratado de Platón es un tratado de moral para alcanzar el estado ideal. Darte cuenta cómo ¿Sería como se el pensamiento conforma. estoico? No, lo O sea, así estoico. como ellos pensaban así y nos dicen esto, porque el libro estoico te dice, el hombre tiene que hacer esto para alcanzar el bienestar, el hombre esto, así. ¿Son como pautas? Sí, no, porque en realidad él va a ser como un tratado de lo que contenemos en el alma, de cómo está armado, de cómo está configurada el alma. Ya. Entonces nos va a mostrar de que hay una parte en nosotros que es bélica, una parte de guerreros, una parte de defensores. Defendemos nuestros pensamientos también. No solamente defendemos ideas, y que es parte de nosotros, no lo podemos evitar. Y estabas hablando de algo que a mí me recordó mucho el tema de la astrología sobre las cartas, sobre las casas, que teníamos varias áreas, que una eran de defensa, una eran para otra, como que teníamos varias zonas. Estabas hablando. Claro, tenemos áreas. Sí. Eso. De hecho, hay otra parte que se va a tomar y se va a interpretar muy mal en Platón. Y que yo no podría decir si se está hablando en serio, si se está hablando metafísicamente. Por eso, de partida, él en varias ocasiones del libro dice de que nadie que sea lo suficientemente inteligente, incluso una persona que no sea inteligente, se tomaría en serio lo que él está hablando. Él está diciendo de que está bromeando, de que él está haciendo un juego, de que él está tratando de demostrar a los que escriben cómo se debería escribir. ¿Con ejemplos? De manera
dialéctica, Dialéctica, o ok. sea, con un compromiso con la verdad. Ah, No estar... qué superficial. Porque hay que acordarse de que Mm, la poesía en ese entonces, el poeta, el rapsoda, el que cantaba las poesías, los que hacían el teatro, eran una fuente de instrucción moral, ética, política, histórica. Por eso es que tenían unas contribuciones económicas de los que gobernaban, porque ellos tenían que ver con la formación del aparato social. Ellos le decían cómo era la historia, pero no había una dialéctica en la búsqueda de lo que es tal cosa. Entonces se te decía de que lo bueno se veía de esta manera y te mostraban a tal personaje luchando contra los de tal cultura. Entonces los de tal cultura te quedaban la imagen de que los de tal cultura eran los malos, de que los buenos eran esto. Entonces Platón decía, cuando aprendemos por mímesis y por imitar, y cuando pensamos de que ser bueno es realizar ciertas acciones sin preguntarnos qué es ser bueno, mm. erramos, porque lo estamos haciendo por imitación. Lo replicas nomás. Es solamente replicar. No está Entonces, expandiendo. entonces podemos justificar la guerra, podemos justificar el matar, podemos justificar tantas cosas, porque así lo hacía entonces Ulises, porque así lo hacía entonces, eh, ¿cómo se llama? Aquiles. Claro. Si tú no entiendes de qué es una poesía y te crees eso, entonces Mm, te piensas que ser valeroso es una persona que no teme matar a otra por defender. claro, Y eso no es necesariamente así. No está diciendo que no sea así. Está diciendo de que te lo tienes que plantear primero. claro. Y de que un libro que va a hablar sobre política tiene que hablar preguntándose qué es lo que estamos... Primero definamos qué es lo que estamos tratando de hablar o escribir. Definamos qué es bueno. Definamos qué es el arte. Definamos qué es belleza. Antes de ponernos a decir así nomás y tratando de convencer, instigando las emociones de los otros para convencerlos de que esto que digo yo es la verdad. ¿Qué es eso que nosotros a través del diálogo podemos llegar de manera necesaria a decir que es verdad y que ni tú ni yo podamos negar? Sin importar cuál es nuestro color, cuál es nuestra orientación, El amor, pues. por ejemplo. Mm. Pero ahí él dice, ya, definamos Ah, qué es ya. el amor y aquello de que no podamos discrepar ya de O qué es ya el los amor. sentimientos, O las los sensaciones, sentimientos, ya eso es perfecto. más Bien, eso es lo que Platón quiere hacer. específico. Y eso es lo que Platón pasa. Entonces, él escribe de que los niños no van a tener padres ni madres. Todos seremos, toda la sociedad, Mm. todos van a ser padres, todos van a ser madres. Como los Todo hombre es un diseños. padre, toda mujer es una madre. Mm. Entonces, claro, las personas ahora tienen la crítica de que a Platón fue el primero que se le ocurrió romper el concepto de familia. Puta, ahí la distorsión, ignorancia y distorsión. Por eso a mí no me Y, gustaba opinar porque no y tenía idea de fíjese de nada. que Platón, él pensaba en no escribir y se le ocurrió escribir y no quiso escribir su doctrina porque no fuera a ser de que pasara que como los escritos no tenían autarquía, no eran autárquicos y no se podían defender, no fuera a pasar de que se malinterpretara y quedara una catástrofe, Claro, como ha pero pasado con ocurrió. muchos escritos sagrados. Mira, ¿qué le Oye, pasó, po? ¿y cuál es el libro que él tiene que él habla sobre el pensamiento que tenían los esenios? O sea, que compartía con los esenios. Ese de que había mucha gente, La muchas República. nanas, que él ahí mismo mira. ¡Ah! Y, o sea, claramente concluyo, yo sé que fui esenia en otra vida y claramente fui aprendiz de Platón. Porque son muchas cosas iguales. Ya, es que yo no sé por qué a mí me da que me quedo pegada con En busca de la sabiduría secreta. ¿De qué trata? Esta es la doctrina, es la verdadera filosofía de Platón, que era, y así se sintetiza, es descubrir las primeras causas y el principio supremo. Las causas son las formas, ideas o esencias puras, Eso. y el primer principio, o el principio supremo, es una estructura metafísica bipolar, constituida entre el bien y la diada, que sería ese principio caótico. Aquí se encuentra eso, el análisis de cómo la realidad es una estructura bipolar, quiere decir, no son dos cosas, sino son extremos de una misma cosa que se persiguen, que se siguen,
generando una espiral ascendente. Es eso. Entonces, el bien, el bien y el caos están constantemente girando, generando una espiral. Entonces, el bien se despliega en lo múltiple, en lo indeterminado, y lo determina, lo armoniza. Y así conocemos las cosas. Las individualiza. Y esa es una de las leyes del Kybalión, pues, la polaridad, la ley universal. Por eso para Platón, Entonces, Platón le va a llamar bien, le va a llamar uno, porque es simple, no está compuesto de cosas. el todo. También le va a llamar Apolo. Porque Apolo, acuérdense El sol, de que la energía solar. Apolo es el más bello. La belleza es una virtud. La belleza es proporción. Claro. Es armonía. Sí. Y el bien armoniza. Entonces, aquello que es desordenado se armoniza por el bien. Cuando, como esta estructura es bipolar, lo normal es que se aleje el bien y pase a tomar preponderancia el caos, en la entropía. Fíjate la importancia en el equilibrio del universo, sobre esto es teoría del caos, la entropía. La segunda, tercera ley de la termodinámica. Creo que la segunda. No, o la tercera. La entropía. Sí. Entonces dice que cuando se aleja el bien, bueno, empieza a haber más desproporción, más diferenciación, que es una guerra. Diferencia de polaridades, claro, que chocan. Entonces, que es lo normal, y que siempre vuelve el bien, y cuando el hombre se aleja del bien, se desarmoniza, enfermedad, se vuelve caótico, y esto también es lo intelectual. Cuando el hombre se aleja, cuando se le olvida, cuando hace la investigación científica, cuando hace la conversación, cuando hace el diálogo, cuando hace la poesía, cuando hace la escritura, y no se guía por el bien, y se aleja de él, empieza la diferenciación, empieza la diferencia, la discrepancia, el desorden, el caos. El roce, el choque, todo. Por eso, fíjate de que el logaritmo, el logos aritmos, el pensamiento en armonía, es eso. Por eso para Platón era tan importante, y en su escuela era tan importante, que el que entrara supiera matemáticas. Obvio, es la base. Supiera de armonía, supiera de proporción, supiera de relaciones en proporción. O sea, de dibujo también. Sí. De arte. Cómo todo se va hilando. O sea, en este pequeño, o sea, en esta mañana de domingo hemos hablado, al hablar de Platón hemos fusionado un montón de cosas. Astrología, esoterismo, ocultismo, ¿qué más? La infancia, el crecimiento desde, ¿cómo se llama? La crianza, sobre política, sobre buscar el bienestar. ¿Cuánta cosa? Sí. Bueno, y creo que también la esencia del mensaje en búsqueda de la sabiduría secreta es que cuando salgas afuera y veas el sol, cuando sale y veas el rocío en las plantas y cómo las plantas se ven, porque ojo, fíjese cómo nosotros reflejamos la luz y vemos a través de que nosotros reflejamos la luz, nosotros. La naturaleza refleja la luz, es un reflejo de la luz, es un reflejo del bien. Claro. Cuando te levantas en la mañana y vas a ver cómo la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales van y se disponen para colocarse frente a la luz. Yo esto lo veo todas las mañanas, como las niñas van a buscar la luz para pararse, se paran y miran hacia el sol. El Fígaro mira hacia el sol, cierran los ojos y deja que les llegue la luz. Pero la luz no solo les llega, la reflejan. Cuando nosotros vemos eso, vemos la armonía y el orden. Lo que nos invita a esto es a imitarlo, a darnos cuenta de que nosotros podemos ordenar las cosas. Ordena tu pensamiento, ordena tus acciones en armonía, en proporción. Ten relaciones proporcionadas. Busca la proporción en tus relaciones. Busca la reciprocidad en las relaciones.
tu pensamiento, tus emociones son en parte un reflejo de la luz, son una forma de luz que está puesta en nosotros. Una forma de energía. Son una forma de ver, son una forma de hacer que las cosas sean más claras. Busca el bien porque el bien te permite ver en la oscuridad, te permite ver en lo que está oscuro. Entonces, cuando sales afuera y te das cuenta de que el sol te permite ver de esa manera y hace que las cosas se ordenen, date cuenta de que el bien hace lo mismo por nosotros. Búscalo. Para tener una vida buena, busca el bien. Para que puedas ver en las tinieblas. Eso es lo que en parte te quiere reflejar el libro. O sea, es un De hecho, libro al final, como para subirte el ánimo, para estados dice, depresivos incluso. Sí y no, porque, o sea, de que va a tener ese efecto, sí. Porque de hecho al final del libro dice de que hoy más que nunca los mensajes de Platón tienen mucha importancia. En la sociedad del sinsentido, del nihilismo, de la falta de sentido, dice, no es necesario buscar una carrera ni nada de eso, sino darte cuenta de cómo se organiza tu vida, cómo se ordena y cómo empiezas a ver las cosas claramente cuando buscas aquello que permite ver en la oscuridad, que es el bien. Entonces nos invita a eso. Dice, hoy más que nunca lo necesitamos, pero esto es personal. Claro, es ir hacia adentro. Es para que tú lo hagas, no para que le estés diciendo al resto que ver. Claro. Ya, voy a leer La República. Sí, qué entretenido. Oye, mi amor, gracias por esto. Lo disfruté mucho. Pero tengo hambre, te tinca si nos vamos a comer una prote. Sí. Para estimular la digestión y después comer desayuno. Ya. Bien, entonces para cerrar voy a leer un pedazo, un extracto de la página 192, 192 del libro de Platón En búsqueda de la sabiduría secreta, escrita por Giovanni Reale. Dice, el uno, operando sobre el principio diádico ilimitado, lo determina, lo delimita, lo ordena, lo unifica, produciendo el ser en varios niveles. Solo aquello que es determinado, limitado, ordenado y unificado resulta ser cognoscible. La verdad y la cognoscibilidad de las cosas dependen de la acción del uno ejercida sobre la diada, que por sí misma, en cuanto multiplicidad indeterminada, ilimitada, desordenada, sería incognoscible. El uno produce orden y estabilidad en el ser, y en consecuencia valor. Es también bueno y bello. El bien es el mismo uno y todo lo que de él deriva. La virtud se inserta exactamente en tal perspectiva, como el orden impreso por el uno en aquello que por sí mismo tiende al exceso y al defecto, es decir, como unidad en la multiplicidad. Esto para cerrar y en realidad para poder darle un uso práctico a el concepto del uno, pero también al concepto de lo múltiple, de la diada, del desorden. Así que espero que te quedes con eso, con lo que podemos concluir del mensaje de Giovanni Reale y de Platón. Ay, qué rico que sigues ahí. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto, la verdad es algo que fluyó. Nosotros nos despertamos y comenzamos a fluir conversando. Bueno, la verdad, Jorge me empezó a enseñar y encontramos bonito compartírtelo. Así que muchas gracias por estar ahí. Te invitamos a que sigas en toda esta nueva lista de reproducción que vamos sumando. Y espero haberte aportado desde mi mundo, el mundo de libertad. Y recuerda, disfruta del viaje porque lo vas a agradecer cuando vuelvas a las estrellas. Un besito. Chao, chao. Chau, chau.